Hello, everyone. Thank you for joining us for our weekly meditation. And this week we will focus on the Jewish problem. Andreina? Buenas tardes. Gracias por unirse a nuestra meditación de hoy. Vamos a tratar el tema de los judíos y vamos a iniciar en breve. So today we will be looking at how does decay define the problem of the Jews? Hoy vamos a tratar la visión general que el maestro de K tiene sobre el problema de los judíos. Decay tells us that the problem of the Jews is El symbolically problema de los judíos, según el criterio del maestro de K, es un problema de la humanidad. The Jews, with his El emphasis judío que hace alarde de su posición as one of the chosen people, has stood symbolically throughout the centuries as the representative of the wandering, incarnating soul. El judío que hace alarde de su posición como miembro del pueblo elegido ha representado simbólicamente a través de los siglos el alma errante encarnada. But the Jewish people have never recognized the symbolic mission with which their race was entrusted, and they have taken to themselves the glory and the honor of the Lord's elect. Pero el pueblo judío jamás ha reconocido la misión simbólica otorgada a su raza, atribuyéndose la gloria y el honor de haber sido elegido del Señor. The Jew made this mistake, and as an Oriental race, the Jews have failed to hold before the Orient the divine nature of mankind as a whole. Los judíos cometieron este error y como raza oriental no han presentado ante Oriente la naturaleza divina del género humano como un todo. For all are equally divine, and all are the Lord's elect. Porque los hombres son todos igualmente divinos y elegidos del Señor. So when the Jew and the narrow-minded religious devotees recognize their identity with all other people and express this identity through right relationship, we shall see a very different world. Cuando los judíos y los devotos religiosos de mente estrecha reconozcan su identidad con los demás pueblos y la expresen mediante correctas relaciones, estaremos en presencia de un mundo muy distinto. But the problem of the Jews goes deeper into the entire question of right human relations. El problema de los judíos se puede enfocar como un problema de correctas relaciones humanas. And it can only be solved on that inclusive basis. El problema de los judíos penetra profundamente en la cuestión de las correctas relaciones humanas.
el cual solo puede ser resuelto sobre esta base incluyente. It concerns the interplay between people of different races, but recognizing brotherhood in the human family. Concierne a la interacción entre los pueblos de distintas razas que proclaman la hermandad de la familia humana. It evokes the whole problem of selfishness and unselfishness, of consideration and of justice. And these are the factors which must condition all parties. Incluye todo el problema sobre egoísmo y altruismo, consideración y justicia, factores que deben condicionar a todos. So the Jew needs to recognize his share in bringing about the dislike which hounds him everywhere. Los judíos deben reconocer que han creado la antipatía que los persigue por todas partes. And the Gentile must shoulder his responsibility of endless persecutions and pay the price of restitution. Los gentiles deben cargar con su responsabilidad por las interminables persecuciones y pagar el precio de la restitución. So let's look for a moment at the situation of the Jews prior to the bitter and unpardonable attack made upon them by Hitler and prior to the war 1939 to 45. Examinemos brevemente la situación de los judíos anterior al encarnizado e imperdonable ataque de Hitler contra ellos antes de la guerra de 1939-1945. They were to be found in every land and claim citizenship in every country within the nation of their birth. They preserve intact their own racial identity, their own peculiar way of life, their own national religion, which is everybody's privilege, and a close adherence to those of their own race. Los judíos vivían en todos los países y eran ciudadanos de dichos países. En el país de nacimiento mantenían intactos su propia identidad racial, modo de vivir y religión nacional, privilegio de todos. Other groups have done this, but to a much lesser degree, and have been eventually absorbed and assimilated by the land of their citizenship. Otros grupos también lo han hecho, pero en menor grado, y con el tiempo fueron absorbidos y asimilados por la nación de su ciudadanía. Los judíos han constituido siempre una nación dentro de otra. So the sin of separateness is deeply inherited in the race itself, as well as amongst those among whom they live. But for the perpetuation of the separation, the Jews are largely responsible. El pecado de la separatividad es profundamente innato en la raza misma y en aquellos entre quienes viven, pero los judíos son, en gran parte, responsables de que la separación se perpetúe. They are also the product of their need down the centuries to live off the people among whom they wander, to seize the presented chance to take what they want, to see to it that their children get the best of everything available, no matter what the cost to others. También son el producto de la necesidad de vivir durante siglos a costa de los pueblos entre los que han peregrinado, de aprovechar la oportunidad para apoderarse de lo que deseaban, de procurar que sus hijos tengan lo mejor, no importa lo que cueste a los demás.
to cling to their own people in the midst of alien races among whom they cast their lot, and to preserve inviolate, as far as may be, their national religion, their national taboos, and the ancient landmarks. De aferrarse a su pueblo en medio de las razas foráneas que el destino los ha ubicado y de mantener inviolada hasta donde era posible su religión y tabúes y sus antiguas tradiciones nacionales. And this has been essential to their existence under persecution, but it is this that makes them the most reactionary and conservative race in the world. Esto ha sido esencial para subsistir a través de las persecuciones, lo cual los hace la raza más reaccionaria y conservadora del mundo. But the Jew is a good citizen, law-abiding, kindly, and decent in his ways, anxious to play his part in community life, and ready with his money when asked for it. But he still remains apart. El judío es un buen ciudadano, respetuoso de la ley, de modales bondadosos y decentes, ansioso de desempeñar su parte en la vida comunal y dispuesto a ayudar con su dinero cuando se le pide, pero se mantiene separado. Because of the aptitude of the Jew to live off other people and to live within a nation, benefiting by its customs, culture, and civilization, but retaining a separate entity and not becoming a true part of the national life, the Jew has ever been subjected to persecution. As a race, he's nowhere liked, and people are on guard against him and his methods. Debido a la aptitud del judío de prosperar y vivir dentro de una nación, obteniendo beneficio de acuerdo a sus costumbres, cultura y civilización, manteniendo su identidad propia sin asimilarse a la vida nacional, ha estado siempre sujeto a persecuciones. Por eso, como raza, no es querido en ninguna parte y la gente se protege contra ella y sus métodos. But having said that, DK adds, Habiendo dicho esto, DK añade, this general statement is often untrue where the individual Jew is concerned. There are Jews in every nation and locality who are deeply loved by all who know them, whether Jew or Gentile, who are respected by all around them, who are sought after and valued. esta afirmación general es frecuentemente errónea en lo que concierne al judío individualmente. En toda nación y localidad hay judíos muy queridos por quienes los tratan, sean judíos o gentiles, respetados por todos cuando los rodean y a veces solicitados y apreciados. These people belong to the great spiritual aristocracy of humanity. And though they function in Jewish bodies and bear Jewish names, they join forces with men and women gathered out of all nations who belong to humanity and who have outgrown national and racial characteristics. Pertenecen a la gran aristocracia espiritual de la humanidad y, aunque actúen en cuerpos judíos y lleven nombres judíos, unen sus fuerzas a las de los hombres y mujeres de todas las demás naciones que pertenecen a la humanidad y trascendieron sus características nacionales y raciales. These men and women are, as a group, the hope of humanity.
the guarantee of the new and better world for which we all wait, and their numbers are increasing daily. Estos hombres y mujeres cuyo número aumenta cada día son, como grupo, la esperanza de la humanidad y la garantía de un mundo nuevo y mejor que todos esperamos. Now, there is a meditative group of both Palestinians and Jews and other people as well who are meditating every week about this conflict. And here if you are interested to join, you can write to this address below here. Se puede ampliar la información en esta dirección, Meditación de Jerusalén. Perhaps the major factor which has made the Jew separative and which has cultivated in him the superiority complex, which distinguishes him under an outer inferiority, is his religious faith. This faith is one of the oldest in the world. It is older than Buddhism by centuries, older than many of the Hindu faiths, and much more ancient than Christianity. And these are the features in it that have definitely made the Jews what he is. Quizá el principal factor que hizo que el judío fuera separatista y desarrollara en él el complejo de superioridad que lo caracteriza, bajo apariencia externa de inferioridad, es su fe religiosa. Su credo es uno de los más antiguos del mundo, varios siglos más antiguo que el budismo, mucho más que la mayoría de los credos hindúes y más aún que el cristianismo. Credo que además tiene características que han hecho del judío lo que es. It is a religion of taboos, built up carefully to protect the wandering Jew as he drifted from one community to another. It is a religion with a distinctly material basis, emphasizing the land flowing with milk and honey. This was not symbolic in the days of its use, but a presented objective of his travels. Es una religión de prohibiciones, creada cuidadosamente para proteger al judío errante, que va de una comunidad a otra. Religión que tiene una base materialista bien definida que hace resaltar la tierra de abundante leche y miel, lo cual no era simbólico en aquellos días, sino que fue el objetivo de sus viajes. Friends, I want you to remember this because it's a very important statement that DK says, that it is a religion with a distinctly material basis. Very important statement. Es importante resaltar lo que dice el maestro de K al respecto sobre que la religión tiene una base materialista bien definida. Es muy importante. Mm. The coloring of the religion is separative. God is the God of the Jews. The Jews are the God's chosen people. They must be preserved in physical purity, and their well-being is of major importance to Jehovah. They have a messianic destiny, and Jehovah is jealous of their contacts and interest in any other people or God. Lo que cobra esta religión es el separatismo. Dios es Dios de los judíos. Los judíos son el pueblo elegido por Dios. Deben conservar su pureza física y su bienestar
es lo de mayor importancia para Jehová. Tienen sentido mesiánico y creen que Jehová está celoso de cualquier contacto e interés que puedan manifestar por otro pueblo u otro Dios. The word love, as it concerns relation to other people, is lacking in their religious presentation. Though love of Jehovah is taught with due threats, the concept of a future life dependent upon conduct and behavior to others and on right action in the world of men is almost entirely lacking in the Old Testament, and teaching on immortality is nowhere emphasized. La palabra amor en lo que concierne a la relación con otros pueblos ha sido omitida en esta religión, aunque se enseñe el amor a Jehová con las debidas amenazas. El concepto de una vida futura que depende de la conducta, del comportamiento respecto a los demás y a la correcta acción en el mundo de los hombres ha sido totalmente omitido en el Antiguo Testamento y en ninguna parte se hace resaltar la inmortalidad. Salvation is apparently dependent upon the keeping of numerous physical laws and rules related to physical cleanliness. They go so far as to establish retail shops where their rules are kept. In a modern world where scientific methods are applied to purity in food. Dependiendo la salvación del respeto a numerosas leyes y reglas físicas relacionadas con la limpieza física, llegan al extremo de establecer estas reglas en sus negocios al menudeo, en un mundo muy moderno, donde se aplican métodos científicos para mantener la pureza de los alimentos. So all these and other factors of less importance set the Jew apart. And these he enforces no matter how obsolete they are or inconvenient to others. Estos factores y otros de menor importancia son los que mantienen apartado a los judíos y los cumplen, no importa cuán anticuados o inconvenientes sean para los demás. So to sum up, the Jew has set up an ancient pattern of living with other nations. As a citizen with all the rights of citizenship, he has built a wall of taboos, of habits, of religious observances which separate him off from his environment and make him non-assimilable. These must go. And he must become a citizen not only in name, but in fact. Resumiendo, él ha establecido antiguas normas de vivir dentro de otras naciones como ciudadano, con todos los derechos que da la ciudadanía. Ha levantado una muralla de prohibiciones, hábitos y costumbres religiosas que lo separa de su medio ambiente y le impide su asimilación. Esto debe desaparecer para que pueda convertirse en un ciudadano no solo de nombre, sino de hecho. There is no other problem like it in the world today, where an entire people of distinctive race, religion, goals, characteristics, culture, and a uniquely ancient and most reactionary civilization scattered as a minority in every nation, positing an international problem. No existe otro problema igual en el mundo. Es un pueblo de raza, religión, objetivos, características y cultura bien definidos,
Es una civilización excepcionalmente antigua y muy reaccionaria. Está diseminado como minoría en todas las naciones. Plantea un problema internacional. Possessed of great wealth and influence, claiming citizenship in every nation, but retaining deliberately their racial identity and creating dissension among the nations. Posee grandes riquezas e influencias. Reclama ciudadanía en cada nación, pero tiene deliberadamente su identidad racial, creando disensiones entre las naciones. Attempting in no way to meet harmoniously their complex problem on any large scale with due psychological understanding or consideration of the Gentile environment to which they ceaselessly make appeal, offering only material solutions and constant, almost abusive demands for the Gentile to shoulder the entire problem and end the difficulty. Y no procura en manera alguna hacer frente a su complejo problema en forma armónica, con la debida comprensión o consideración psicológica del medio ambiente gentil, al cual debe apelar incesantemente, presentando solo soluciones materialistas y la demanda constante, casi abusiva, de que los gentiles carguen toda la culpa y pongan término a las dificultades. Such is the problem of the Jewish minority. Given with a frankness which will evoke much criticism, but given in this way in the hope that because it is prompted with love, the Jews will shoulder their own responsibilities, will cease crying aloud to the Gentile to solve the problem alone, and will begin to cooperate with a full sense of spiritual understanding, and so aid the thousands of Gentiles who earnestly want to help. Tal es el problema de la minoría judía, expuesto con tal franqueza que originará muchas críticas, pero fue expresado así con la esperanza de que al ser inspirado por el amor, los judíos carguen con sus propias responsabilidades y no pidan a los gentiles que resuelvan el problema por sí solos. Empiecen a cooperar con sentido pleno de comprensión espiritual y colaboren con los miles de gentiles que sinceramente quieren ayudarlos. So changed attitudes are needed on both sides. Now, at the time he was talking about the Germans, but this can apply today to the Palestinians. Ambos deben cambiar las actitudes internas, pero los judíos deben poner más de su parte. There is evidence that these new attitudes are germinating, even if the finding of the right solution may take much time. There are Jews who today are saying what is being said here. Hay evidencia de que estas nuevas actitudes están germinando, aunque se tarde mucho en hallar la correcta solución. Actualmente los judíos dicen lo mismo que se expone aquí. And regarding the statement, there are Jews who today are saying what is said here, there is a Jewish rabbi who gives interviews and who echoes DK's words, speaks against Zionism, and advocates right relations between Jews and Palestinians.
donde el rabino Yisrael David Weiss, haciéndose eco de las palabras del maestro de K, habla contra el sionismo y aboga por relaciones humanas correctas entre judíos y palestinos. So what is then the origin of the Jewish problem? ¿Cuál es el origen del problema judío? If this problem, meaning the Jewish problem, can be solved, it will be one of the potent factors in the restoration of world understanding and harmony. It cannot be solved without the cooperation of the men of goodwill throughout the world. Si este problema, el problema judío, puede ser resuelto, constituirá uno de los factores más poderosos para restablecer la comprensión y la armonía mundiales. No puede resolverse sin la colaboración de las personas de buena voluntad de todo el mundo. Dike tells us that there is little that he can say about this matter that can be checked and proved, for the clue of the problem is to be found back in the very night of time, and literally when the sun was in the constellation Gemini. Muy poco puedo decir referente a esta cuestión, posible de ser controlada y probada, porque la clave del problema reside en la misma noche de los tiempos, es decir, cuando el Sol pertenecía a la constelación de Géminis. In every grouping, whether in heaven or on earth, there is always evidence the tendency by some units in the group to revolt, to rebel, or to show some form of initiative different to that of other units in the same grouping. En todo grupo, en el cielo como en la tierra, algunos entes del grupo tienden a rebelarse y a demostrar una iniciativa distinta de los demás entes del grupo. So back in later Lemurian times, a group of men of high development from the point of view at the time, and numbered among the then disciples of the world, took issue with a planetary hierarchy and broke away from the law of the initiates. En los postreros tiempos lemurianos, un grupo de hombres altamente desarrollados, desde el punto de vista de esa época, que se contaban entre los que entonces eran discípulos mundiales, discreparon con la jerarquía planetaria y se separaron de la ley de los iniciados. It was a time wherein the emphasis of the teaching was upon the material side of life, where the focus of attention was upon the physical nature and its control. Fue una época en que la enseñanza ponía de relieve la parte material de la vida y el enfoque de la atención se centraba sobre la naturaleza física y su control. So that group of disciples were the early founders of the present Jewish race. Y fue precisamente ese grupo de discípulos los primitivos fundadores de la actual raza judía. The old commentary expresses what happened in the following terms. El antiguo comentario define lo sucedido con las siguientes palabras. The law went forth from the inner group which guided the destinies of men. La ley se proclamó en el grupo interno que guiaba los destinos de los hombres. Detach yourselves, withdraw within yourselves the power to hold and gain and get.
Desapéguense, retengan en sí el poder de aferrar, adquirir y recibir. The sons of God who train themselves to leave the world of men and enter into light, they ever travel free. They hold not what they have. So release yourselves and enter through the gates of peace. Los hijos de Dios que se entrenan para dejar el mundo de los hombres y entrar en la luz, siempre viajan libremente. No se aferran a lo que poseen. Libérense y penetren por los portales de la paz. Now, if we compare that story of the founders of the Jews with the story of the young rich men in the Bible, we will see a similarity. Compare la historia del joven rico en la Biblia, quien le pregunta a Jesús cómo alcanzar la vida eterna y cuando le dijo que renunciara a sus riquezas, se fue afligido. Christ said it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Y Cristo dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Some of the sons of God waiting outside those gates, ready to enter when the word went forth to roll the gates aside, were laden with the treasure of the earth. Algunos de los hijos de Dios que esperaban fuera de esas puertas, listos para entrar cuando la palabra saliera a hacer rodar las puertas, estaban cargados con el tesoro de la tierra. They waited and discussed. The rest of those who were prepared enter into light and passed between the pillars of the gate. They left behind the loads they brought and entered free and were accepted, carrying naught. Esperaron y discutieron. El resto de los que estaban preparados entraron en la luz y pasaron entre los pilares de la puerta. Dejaron atrás las cargas que traían y entraron libres y fueron aceptados sin llevar nada. Because they traveled as a group, and as a group progressed and grasped, the group responded to the divine command and halted. Como viajaban en grupo y como grupo progresaban y comprendían, el grupo respondió a la orden divina y se detuvo. There they waited, standing before the portal of the path, grasping the garnered treasures of 1,000 cycles. Allí esperaron, de pie ante el portal del camino, agarrando los tesoros cosechados durante 1000 ciclos. Naught did they wish to leave behind. They had labored for the riches which they held. No querían dejar nada atrás. Habían trabajado por las riquezas que poseían. They loved their God, and him they sought to dower with the fullest measure of the riches they had gained. Amaban a su Dios y a Él querían adorar con la mayor medida de las riquezas que habían obtenido. They loved not discipline. No amaban la disciplina. Again, the word went forth. Drop on the ground all that you hold and enter free. Nuevamente se pronunció la palabra. Abandonen todo lo que poseen y entren libres.
but 3 revolted from that stern command. Pero 3 se rebelaron contra ese mandato austero. The rest obeyed. They passed within the gates, leaving the 3 outside. Many were raised into the heights of joy. Los demás obedecieron, atravesaron los portales dejando a los 3 afuera. Muchos fueron elevados a alturas de bienaventuranza. The 3 remained without the gates, holding their treasure firm. Los 3 quedaron afuera, aferrados firmemente a sus tesoros. The masters met in conclave and decided what should be the fate of those who have reached the gates of light, love the possessions of the world more than they love the service of the light. Los maestros se reunieron en cónclave y decidieron cuál sería el destino de aquellos que, habiendo alcanzado las puertas de la luz, amaban las posesiones del mundo más de lo que amaban el servicio de la luz. Okay, let's emphasize this sentence. Love the possessions of the world more. Fíjense lo importante que es que amaban las posiciones del mundo más que lo que el servicio de la luz. So again, the word went forth to the revolting 3 who waited still without the gates. De nuevo, la palabra se dirigió a los 3 rebeldes que esperaban aún afuera de las puertas. Hold what you have and gather more, but no peace. Garner the fruits of mind and seek your power in wide possessions, but have no sure abiding place. Guarda lo que tienes y reúne más, pero no tendrás paz. Cosechad los frutos de la mente y buscad vuestro poder en amplias posesiones, pero no tengáis un lugar seguro de permanencia. Within yourselves, because you're disciples of the Lord, you shall have no share in peace, no sure and certain knowledge of success, nor power to hold your gains. Dentro de vosotros mismos, porque sois discípulos del Señor, no tendréis parte en la paz, ni conocimiento seguro y cierto del éxito, ni poder para retener vuestras ganancias. Always shall there be the knowledge of him who watches over all. Always the urge to gather and amass, never the time to hold and to enjoy. Pass on, therefore, until the time shall come, and again you stand before the gates of light, this time with empty hands. Then enter free, accepted by the servants of the Lord, and know forever peace. Siempre se oscurecerá el conocimiento de aquel que todo lo vigila. Siempre la urgencia de reunir y amasar. Nunca el tiempo de retener y disfrutar. Pasad, pues, hasta que llegue el momento y de nuevo estéis ante las puertas de la luz. Esta vez con las manos vacías. Entonces entra, libre, aceptado por los siervos del Señor, y conoce para siempre la paz. These 3 were the founders of the modern Jewish race. Estos 3 fueron los fundadores de la raza judía moderna. They were 3 advanced disciples who resented the command to enter free and untrammeled the place where light is to be found.
Eran 3 discípulos avanzados que se resentían de la orden de entrar libres y sin trabas en el lugar donde se encuentra la luz. They sought to hold that which they had gathered and to dedicate it to the service of God. Pretendían retener lo que habían reunido y dedicarlo al servicio de Dios. Their unrecognized motive was love of riches and a desire to hold safe their gains. Su motivo no reconocido era el amor a las riquezas y el deseo de mantener a salvo sus ganancias. And Reina, I'm going to explain this a little bit more as I will put the emphasis on it, okay? Ok, All right. So let's repeat this sentence. Their unrecognized motive was love of riches and a desire to hold safe their gains. su motivo no reconocido era el amor a las riquezas y el deseo de mantener a salvo sus ganancias. So DK is not saying that being rich is wrong, but DK holding... dice, sorry, Mhm. No, go. DK dice, el maestro de K dice que la riqueza no es mala, But the problem is the desire to hold on to material gains. el problema está en retener, en desear retener las ganancias And loving money or assets. y amar desenfrenadamente el dinero And be attached to them. y aferrarse a él. So the ancient legend tells us that the 3 went forth in sorrow and revolt, laden with their treasures, and thus the history of the wandering Jew began. La antigua leyenda nos cuenta que los 3 se marcharon cargados con sus tesoros, apesadumbrados y rebeldes, y así comenzó la historia del judío errante. We are told that these 3 swore an everlasting vow to stand together and never to desert each other. This vow, down the ages they have kept. It has consequently produced that racial separativeness and community of interest which arouses the antagonism of other races. Se dice que los 3 juraron permanecer eternamente juntos y nunca separarse. Este voto ha sido mantenido en el transcurso de las edades y, en consecuencia, ha producido esa separación racial y esa comunidad de intereses que despierta el antagonismo de otras razas. The ancient tendency of the Jews to grasp and hold, and also to preserve their racial and national integrity, are their outstanding characteristics. They cannot be absorbed. La antigua tendencia de los judíos de obtener y retener y también de mantener su integridad racial y nacional son sus características sobresalientes. No pueden ser asimilados. But, oh, there's something wrong here. No, the next. Okay. Right. Okay. I will do this first. Yes. Is it the same? Yes. Yeah. Okay. Then we'll come back to that. Okay. No problem. Right. Down the ages, the Jew have been wandering, producing much of the beauty in the world and giving to humanity
many of its greatest men, but he has at the same time been hated and persecuted, betrayed and hounded. He embodies in himself symbolically the history of humanity. En el transcurso de las edades, el judío ha andado errante produciendo mucha belleza en el mundo y dando a la humanidad sus más grandes hombres, pero al mismo tiempo ha sido odiado y perseguido, traicionado y acorralado. Personifica en sí simbólicamente la historia de la humanidad. So here are some of the examples of these greatest minds that the Jewish people have produced. Aquí tenemos a grandes ejemplos de grandes mentes judías a lo largo del tiempo. Albert Einstein, Master Jesus, Moses Maimonides, and Sigmund Freud. Albert Einstein, el Maestro Jesús, Moses Maimonides y Sigmund Freud. These are to just name a few. Estos son apenas unos pocos ejemplos. So it is interesting to remember that the Jews are found in every land without exception, and their influence is potent and widespread, far more than they themselves are willing to recognize. They wield most potently that peculiar concretization of energy, which we called money. Recuerde que es un hecho interesante que los judíos se encuentran en todas las tierras sin excepción, que su influencia es potente y generalizada, mucho más de lo que ellos mismos están dispuestos a reconocer, y que manejan con gran potencia esa peculiar concreción de energía que llamamos dinero. They constitute in a strange manner a unique and distinctly separated world center of energy. Constituyen de manera extraña un centro mundial de energía único y claramente separado. The reason for that is that they represent the energy and the life of the previous solar system. La razón de ello es que representan la energía y la vida del sistema solar anterior. We have often been told how, at the close of this solar system, a certain percentage of the human family will fail to make the grade and will then be held in pralaya or in solution until the time for the manifestation of the next and third solar system comes around. They then will constitute the advance guard and the symbol of the coming humanity of that system. Se ha dicho a menudo que al finalizar este sistema solar, una parte de la familia humana no llegará a la cima y pasará al pralaya, o estará en vías de solución hasta que llegue el momento de la manifestación del siguiente y tercer sistema solar. Entonces, constituirá la vanguardia y el símbolo de la futura humanidad de ese sistema. So the same thing occurred in the system before ours. Lo mismo ocurrió en el sistema anterior a este. The Jews, which is a purely modern name, are the descendants of that earlier group which was held in pralaya between the first and the second solar system. Y los que ahora llamamos judíos, nombre y distensión puramente modernos, son los descendientes de este primitivo grupo mantenido en pralaya entre el primer sistema solar y el segundo.
So if you will remember that the third ray governed that system and governs the Jewish race, Si recuerdan que el tercer rayo rigió ese sistema y gobierna también a la raza judía. if we bear in mind that that system, first solar system, was occupied with the divine aspects of matter only and with external conditions, Si se tiene en cuenta que ese sistema se ocupaba solamente de los aspectos divinos de la materia y de las condiciones externas, and that the Jews were the highest product of that system, meaning the first solar system, then we can come to an understanding of the Jew, of his separateness, his desire for racial purity, and his interest in that which is commercial and tangible. y que los judíos eran el producto más elevado de ese sistema. Podrán llegar a comprender la separatividad del judío, su deseo de obtener la pureza racial y su interés en lo comercial y tangible. The Jew down the ages has insisted upon being separated from all other races, but he brought over from the previous system the knowledge which was necessary then, but obsolete now, that his race was the chosen people. El judío, a través de las edades, ha insistido en separarse de todas las otras razas, pero trajo del sistema anterior el conocimiento, necesario entonces, pero caduco ahora, de que su raza era el pueblo elegido. Three. Okay, we haven't done this, so this is why with the with your group. So, The next. Yeah, I think we might have to go through to the next. It's too long. Yeah. Yeah. Okay. No, we'll have to explain it. Okay. Yeah, I'll have to explain it, otherwise it won't make sense. Okay. From the first solar system, the 7 ray lords were still imperfect. Can you translate that? No, sorry. Okay. From the first solar system, the 7 ray lords. Del tercer sistema solar, el séptimo rayo were still imperfect. Permanece perfecto. And the imperfection of the third ray lord was this. Y las imperfecciones del Señor están acá. That the third ray is the energy of substance itself. So his imperfection was the maneuvering and the manipulation of desire for its satisfaction along material lines. El tercer rayo es la energía de la sustancia misma, por lo que es la maniobra y manipulación del deseo para su satisfacción a lo largo de las líneas materiales. So this is why here DK said that their unrecognized motive was the love of riches and a desire
to hold safe their gains. Decay entonces dice que su motivo no reconocido era el amor a las riquezas y el deseo de mantener a salvo sus ganancias. While the imperfection of the seventh ray Lord is that the seventh ray Lord, being the Lord of form par excellence, identified too much with the forms he created, instead of identifying with the producer of the form. La imperfección de este señor de rayo es que el señor del séptimo rayo, siendo el señor de la forma por excelencia, se identificó demasiado con las formas que creó en lugar de identificarse con el productor de la forma. He manifested or created forms and gave them life, but not love, or that principle which lies behind all creative manifestation, as love is the principle of attractiveness, coherence, and magnetic cohesion. Él manifestó o creó formas y les dio vida, pero no amor a ese principio, que yace detrás de toda manifestación creativa, ya que el amor es el principio de atracción, coherencia y cohesión magnética. So hence his creations failed to show the beauty of the Lord or to reveal the quality of its creator, which is essentially love. De allí que sus creaciones no mostraran la belleza del Señor, ni revelaran la cualidad del Creador, que es esencialmente amor. So he vivified the forms, but not the soul within, as he knew not then that love sustains. Because he didn't identify with the soul within or with its creator, the solar logos, but with the intelligence or the third aspect of divinity or form. Vivificó las normas y no el alma interior, como no sabía entonces que el amor sostiene porque no se identificó con el alma interior ni con el creador, el logo solar, sino con la inteligencia o el tercer aspecto de la divinidad forma. So we must bear in mind that this solar system is the second, and that in the first solar system, the emphasis was laid upon intelligent materiality. But the goal of the highest initiate was to attain complete control over matter, to unfold the mind principle, and to evidence a definite materialism. Se debe tener presente que el actual sistema solar es el segundo y que en el primer sistema se destacó un materialismo inteligente. La meta de los iniciados más elevados consistía en obtener completo control sobre la materia, desarrollar el principio mental y evidenciar un definido materialismo. Whereas this system, our second solar system, including all the planets along our Earth, has a different goal. And the second divine aspect, that of love, has to be manifested, and manifested through the medium of matter, impregnated with the qualities developed in the first solar system. What was perfection then is not so now. Este sistema, que es el sistema solar segundo, incluyendo a todos los planetas y también a nuestra Tierra, tiene una meta diferente. Y el segundo aspecto divino, el del amor, debe ser manifestado y manifestado por medio de la materia impregnada de las cualidades desarrolladas en el primer sistema.
Lo que fue perfección en aquel entonces no lo es ahora. En estos distantes eones, eso marcó la realización, mientras que en el actual sistema solar señala la derrota para la humanidad. The general theme of the Old Testament is the recovery of the highest of the divine wisdom of the first solar system. And that system embodied the creative work of the third aspect of divinity, that of active intelligence expressing itself through matter. El tema general del Antiguo Testamento es la recuperación de la más alta expresión de la sabiduría divina en el primer sistema solar. Este sistema personificó el trabajo creador del tercer aspecto de la divinidad, el de la inteligencia activa, expresándose a través de la materia. In this solar system, the created world is intended to be the expression of the second aspect of divinity, of love of God. En el actual sistema solar, el mundo creado está destinado a ser la expresión del segundo aspecto, el amor de Dios. This the Jew has never grasped, for the love expressed in the Old Testament is the separative, possessive love of Jehovah for a distinct unit within the human kingdom. Los judíos nunca han comprendido esto, porque el amor expresado en el Antiguo Testamento es el amor separatista y posesivo de Jehová por un grupo característico dentro del cuarto reino o reino humano. The Christ is preoccupied with three activities. El Cristo está dedicado a tres actividades. The first one is the reorganization of the world religions to offset out-of-date theologies. La primera consiste en la reorganización de las religiones del mundo, así sus teologías fuera de actualidad, to make way for the world religion para dar paso a la religión mundial, to return humanity to the simplicity which is in Christ, devolverle a la humanidad la simplicidad que hay en Cristo, to rid the world of theology and ecclesiasticism, librar al mundo de la teología y del eclesiasticismo. and secondly is preparation for a new revelation, En segundo lugar, la preparación para una nueva revelación, which will inaugurate the new world order, the new era, the Aquarian age, and set the note for the new world religion. la cual inaugurará la nueva era, que es la era de Acuario, y pondrá la nota para la nueva religión mundial. Now, the third activity of the Christ is the gradual dissolution of Orthodox Judaism. La tercera actividad del Cristo es la gradual disolución del judaísmo ortodoxo. Why? ¿Por qué? Because of its presentation of a wrathful Jehovah, caring only for his chosen people. This is basic evil. The Lord of the world, the God in whom we live and move and have our being, is totally otherwise. Por su presentación de un Jehová iracundo que solo se preocupa de su pueblo elegido. Este es un mal básico, el Señor del mundo,
el Dios en que vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser es totalmente distinto. Secondly, because of its separativeness. La segunda es debido a su separatividad. And also because it is so ancient that its teachings are largely obsolete. La C es porque es tan antiguo que sus enseñanzas son en gran parte obsoletas. And because when the Jews become spiritual, they will greatly benefit mankind, for they are found in every land. Porque cuando los judíos se vuelven espirituales, beneficiarán grandemente a la humanidad, ya que se encuentran en todas las tierras. So this ends our part 1. Este es el final de la parte 1. And we will continue with part 2 tomorrow, where we will Sí. try to understand the rays of the Jews. Mañana continuaremos con la segunda parte y trataremos de entender los rayos de los judíos And their relationship with Ray 1. la relación que hay de ellos con el rayo 1. So guys, if you want to discuss anything, you're very Sí. welcome. I Bueno, don't know whether will you be able to handle questions? si tienen alguna pregunta o algo que comentar,